Primero pensando el macrismo y pensando la construcción que hace Gabriel en su libro, que para mí es muy buena, digamos, porque en última instancia construye el modus operandi que tiene el PRO y los grupos que están por atrás del PRO construyendo, digamos, y pensaba en la heterogeneidad, que es un problema de los sectores subalternos siempre, digamos, en la historia de las discusiones del socialismo internacional, había una presuposición de que la clase trabajadora era homogénea, ¿no? De alguna manera. Y la historia mundial, desde el siglo XVIII en adelante, mostró que la clase trabajadora es absolutamente heterogénea. O por incorporar otros sectores, las clases subalternas son absolutamente heterogéneas y los sectores de poder son homogéneos, y es increíble en el libro de Gabriel cómo demuestra la homogeneidad de esos sectores de poder, los lugares donde se cruzan y dónde están, los formatos para generar conciencia, no solamente conciencia racional, sino fraternidad. Digamos, de alguna manera, el G25, digamos, de alguna manera, y el resto de los grupos de los gerentes, van generando una cohesión que a mí, provocadoramente, se me ocurría bolchevique, absolutamente bolchevique, generando una homogeneización y yendo de menos a más, construyéndose en un núcleo casi secta, reforzando y después extendiéndose hacia cada vez más sectores sociales, ¿no? Y de alguna manera habría que rastrear después si es una tarea, no sé si es una tarea, pero digo, si los sectores del radicalismo que rodean a ese PRO y se constituyen en Cambiemos, no terminan haciendo el mismo camino, o de alguna manera son de una periferia de esos sectores, de alguna manera quizá abogados, contadores, digamos, que de alguna manera trabajan o son parte de, trabajan para esos sectores sociales que confluyeron en la cuestión política. Después de Trump y después de Berlusconi y de un montón de expresiones, hay que ponerse a pensar por qué las clases dominantes necesitan tomar representación directa en términos políticos. ¿Por qué no pueden seguir funcionando las mediaciones políticas y no pueden utilizar los partidos tradicionales que habitualmente utilizan? Digo, algo hay que reflexionar acerca de esa cuestión. Algo hay que reflexionar acerca de cómo el capitalismo en términos mundiales cada día más le deja, o la representación carnal de ese capitalismo, que son los capitalistas, le dejan, y cuando digo capitalismo, capitalista, digo, qué básico el discurso, la reflexión, pero digo, de alguna manera, por supuesto que después uno tiene que pensar que no es un capitalismo, que el capitalismo tiene un determinado orden mundial, que hay países desarrollados y países que no lo son, digamos, hay que tratar de captar esas, pero digo, en última instancia el capitalismo deplora las mediaciones tácticas, deplora las herramientas políticas, de alguna manera, para utilizar y construir las propias. No sé, digamos, hay algo ahí que hay que reflexionar, porque también eso nos habla de el esquema político que incorporó el capitalismo a nivel mundial, que es la democracia representativa, por lo menos en términos generales, el electoralismo. Porque es para pensar cómo el electoralismo, los mismos gobiernos progresistas de Latinoamérica utilizaron y utilizan el electoralismo sistemáticamente, o lo utilizaron para ganar, digamos, ¿no? De alguna manera, en todo. Bueno, pero ese electoralismo claramente va a un ritmo que, de alguna manera, ¿cuál es la crítica por izquierda que uno le hace a los regímenes latinoamericanos, salvo al chavismo, digamos, que se le hace otras críticas, digamos?
la poca profundización en algunos aspectos políticos y económicos, ¿no? Yo pensaba, siempre me quedo con esto, ¿no? Después de la gran derrota que implicó para los sectores subalternos a nivel mundial la caída del muro del 89, y yo por supuesto soy una corriente político que no tiene mucho que ver con la reivindicación del estalinismo o donde después desembocó la Unión Soviética, lo que es cierto que era un contrapeso a nivel mundial a las excesivas ambiciones del imperialismo de los países centrales, digamos, de alguna manera lo frenaba. Después del 89 pienso en la nacionalización de los bancos, pienso en algunas medidas, la nacionalización del recurso principal de la Argentina, pienso en algunas medidas que son imprescindibles para mantener un cambio, un nivel de consumo, un nivel, mantener el nivel de educación a nivel país, digamos, poder incorporar cada día más a más personas, acabar con el trabajo en negro, incorporar cada día más gente al mercado laboral en blanco, digamos. Medidas que no implican una revolución, o parece que sí, digamos, pero en última instancia que no implican una revolución social, implica que los aspectos políticos del Estado manejen algunas partes de la economía en pos del bienestar general, inclusive del bienestar del propio capitalismo local. Después del 89 eso se acabó, y de alguna manera yo pensaba en una de las charcas que utilizaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos charcas, una que me molesta más que la otra. La primera que utilizaba era que ella no era socialista, ni mucho menos, sino que ella era la representante del capitalismo serio. Y pudiendo utilizar otras palabras, digamos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera era una forma de correr por derecha a los que la corrían por derecha, digamos, ¿no? De alguna manera la representación del empresariado y del capitalismo soy yo. Los otros no lo son. Que en todo caso tendríamos que pensar si es cierto o no. Para mí es una afirmación bastante real. Pero digo, de alguna manera, si ella era la representación, si de alguna manera esa fuerza política quería el capitalismo serio, después hay que pensar en términos electorales y de las personas que van a votar una vez cada 4 años a un presidente que va a definir su destino en los próximos 4 años, y vimos la fragilidad que tiene la dimensión política en nuestro país, por lo menos, y en la región en particular, digamos, de alguna manera, ¿quién sería el mejor representante del capitalismo serio más que un empresario? Digamos, de alguna manera era una debilidad en la argumentación política hacia la mayoría del electorado argentino. La segunda argumentación, que esta la digo porque me duele más, que era, ella planteaba que a la izquierda de ella nunca estaba la pared, digamos, ¿no? Entonces, a la izquierda del peronismo, argumentaría Cristina, estaba la pared. Con lo cual no permitía, de alguna manera, un contrapeso por izquierda que pueda apoyarla o no, sino que obligaba a todos esos sectores que de alguna manera reivindicaban a la izquierda, o la izquierda con el nacionalismo, a meterse adentro y de alguna manera a congelar sus expectativas políticas y su programática. Porque después, una vez que estabas en Unidos y Organizados, la línea la bajaba Unidos y Organizados. No había autonomía relativa para plantear un programa autónomo. No me quería ir, pero sí quería describir esto, que en realidad es parte de un proceso general que hace que sea lógico que los bolcheviques del PRO, con una insistencia sistemática en un programa que de alguna manera era acompañado, de alguna manera muy relativa, en todo caso después me quiero explayar sobre eso, pero de alguna manera en el contexto general del capitalismo
En el contexto general del capitalismo serio era un mismo programa. Digamos, era la posibilidad. Entonces, ¿cuál fue la campaña? Porque también yo no me olvido del debate con Scioli, de Macri con Scioli. El mate de Macri con Scioli era: Scioli sos un mentiroso, no se viene ningún ajuste, no se viene absolutamente nada. Nosotros vamos a mantener todo lo bueno que se hizo y vamos a sacar lo malo. O sea, mantener todo lo bueno y, yo qué sé, dólar libre se podía comprar, bajábamos las retenciones, digamos. Pero digo, de alguna manera, no hay que olvidarse que en esa marca del electoralismo, el electoralismo obliga a la mentira, digamos, por decirlo de alguna manera. El electoralismo inmediatista obliga a la mentira. Y esto no es un discurso en contra del electoralismo. Digo, el electoralismo expresa y expresó mucho, la mayoría de la historia de la democracia argentina, la soberanía popular. Habría que plantearse si solamente el electoralismo puede plantear o puede expresar la soberanía popular. ¿Por qué lo digo? Porque es fácil para el programa del PRO mantener su gradualismo y mantener un hilo de acciones sistemáticas. Es fácil, porque el programa del PRO es el programa del mercado mundial, es el programa de las grandes corporaciones. No hay una por más que yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, por supuesto es el gobierno la representación de los empresarios, y es cierto, como dice Gabriel, que no todos los empresarios van al pie, digamos, eso es claro. Pero para mí ahí hay una diferencia del PRO con la derecha tradicional argentina, digamos, y no está solamente en el electoralismo, sino en su programa de gobierno. De alguna manera, hasta cierto momento, la derecha argentina tenía un programa de país. Programa de país con fronteras, con ejército, con un programa de país. Para mí, la derecha actual, o la derecha expresada por el PRO, de alguna manera, el Estado es un estorbo para la realización de las relaciones de cada uno de los individuos y de las empresas respecto al mercado mundial. De alguna manera, por decirlo en términos de Abelardo Ramos, algunos, esto que decía él, digamos, fuimos un país porque no pudimos ser una nación, de alguna manera esa clase social quería ese país, sojuzgado, matando de hambre a millón, digo, el programa limitado de la oligarquía clásica argentina. En este caso, y en esta expresión política, me parece que uno puede decir, bueno, es un fenómeno, la eterna discusión, bueno, es un fenómeno mundial y las clases dominantes argentinas no hacen más que reflejar ese fenómeno mundial, ¿no? Digo, bueno, no venís con ninguna novedad, no, puede ser que de alguna manera hay algunos que piensen que esas clases dominantes se reflejan esquemáticamente las expresiones del mercado mundial. Para mí claramente hay algo que tiene que ver con el mercado mundial y tiene que ver con las relaciones que esas clases entablan con el mercado mundial, pero tiene que ver con algo particular de esas propias clases sociales que de alguna manera se han vinculado con el mercado mundial tan cipayamente, me suena ridículo, porque digamos de alguna manera, pero digo, se han vinculado con el mercado mundial de una manera que niegan la necesidad de una Argentina, y no podemos evitar escucharlo en muchos discursos sistemáticos. Yo no hice la tarea como Carla, pero hay muchos discursos sistemáticos en donde por acción o por omisión, digamos, se niega la necesidad de la nacionalidad del Estado, se niega de alguna manera esa cuestión, digamos. Entonces, por ahí, además de la característica electoralista del PRO, habría que incorporar una característica que tiene que ver de la inserción. Mientras que de alguna manera esa derecha era una derecha que
era Argentina, digamos, y era manifestación. Ahora me parece que uno podría hablar de la derecha que actúa en la Argentina, digamos, ¿no? No sé si le suma tanto, pero me parece que es una característica tener en cuenta, en tanto el programa de gobierno que maneja el PRO, digamos. Me parece que ese programa de gobierno de alguna manera implica la desintegración de la Argentina tal cual es. Quizás los compañeros de la izquierda nacional, que fuimos especialistas en criticar a la oligarquía, no tuvimos la imaginación suficiente para pensar que podía derivar en una clase más profundamente negacionista de su propio terreno, digamos, y de su propio terruño y de su propia tierra, digamos. Entonces, para mí eso es muy importante, digamos, porque por supuesto, como decía Alejandro, el programa de gobierno del PRO no es muy distinto al programa de gobierno que siempre han sostenido estas personas. Lo que pasa que es, por ahí si uno puede pensar el 76, el programa del gobierno del 76, por ahí algunas ramas del viejo nacionalismo oligárquico militar no le permitieron a Martínez de Oz hacer lo que Martínez de Oz quería hacer. Bueno, pero de alguna manera en esa derecha había discusiones sobre el programa. Bueno, sí, bueno, que se mueran de hambre los que se mueran de hambre siempre, pero tengamos ojo con el miedo brasilero o el miedo chileno, digamos, de alguna manera había que conservar una industrialización defensiva que defienda a la Argentina. Pero digo, en este caso, el extremo es total. No hay ninguna necesidad de mantener ningún grado de autonomía, ni mantener que el Estado controle absolutamente nada. ¿Qué es el otro tema? Que el Estado controle absolutamente nada. Comparto la lectura de Alejandro, que de alguna manera el PRO, el grupo que marcaba Gabriel, el G25, pensaba en el 2025, digamos. De alguna manera, el accionar propio de las fuerzas populares y el kirchnerismo en particular fue la que agilizó el momento en el que el PRO llegó al gobierno. Si es que las reformas y de alguna manera la fragmentación que se fue produciendo en el peronismo y en el campo nacional y popular no hubiera sido tal, quizá no hubiera llegado nunca el PRO al gobierno. Pero me parece que esa crítica es muy necesaria porque tiene que ver con la construcción de una herramienta con todas las dificultades que los sectores subalternos tienen en la Argentina y en el mundo para construir una herramienta. Y vuelvo a cómo inicié. El grado de fragmentación que tienen los sectores subalternos en la Argentina va desde los sectores marginales, incluidos en la CETEP, hasta los sectores sindicalizados, específicamente en lo estatal, que están centrados esencialmente en la CTA, digamos, donde está la mayoría, está bien, uno puede decir un PCN, pero bueno, digo, de alguna manera la mayoría de los estatales mezclados en la CTA, digamos, y los representados en el mercado privado de la CGT, algunos sectores de la clase media, el gran problema de la clase media. El macrismo le da una propuesta de vida a la clase media, ¿no? Le dice, sean emprendedores, ustedes pueden, que es una de las grandes aspiraciones de la clase media, ¿no? Digamos, ser, o en el concepto clásico del marxismo, la pequeña burguesía. Bueno, de alguna manera quería tener la oportunidad de... Y el kirchnerismo, o el gobierno anterior, no le daba muchas propuestas. Y lo quiero decir en ejemplos claros y concretos. La clase media, que de alguna manera con el kirchnerismo le iba un poco mejor, tenía ahorros, ¿no? Habían podido armar un colchón, como hace la clase media siempre, y el kirchnerismo le dijo,
Dólares no. ¿No? Dólares no se compran. Porque acá hay que ser patriota, el que compra dólares es cipayo. Le dice, bueno, póngalo en plazo fijo. Bueno, pero en plazo fijo el ahorro que vos tenías te lo comía la inflación. ¿Y cuál era la otra propuesta que le dio a la clase media el kirchnerismo? ¿Hizo un gran fideicomiso o una juntada para promover algún emprendimiento productivo desde el Estado? Lo más agresivo que le dio a la clase media fueron los bonos IPF, que igual se los comía la inflación. O sea, no había una... Se le hablaba, por supuesto, de la patria, que la patria es el otro, de la Argentina, y seguramente esos valores son muy importantes, pero no se le daba un anclaje concreto en un proyecto de país que los pueda integrar a esos sectores de la clase media. El macrismo se lo daba, porque el macrismo le decía, por lo menos te voy a dejar comprar dólares. ¿No? Digo, por lo menos, bueno, ahora no puedo ahorrar, pero bueno, es otro tema. ¿No? Es otro tema. Entonces, la disputa por la conciencia de la clase media es una disputa muy importante. Pero esa disputa no se da como maestro Ciruela retándolo por televisión. Tiene que darse en una construcción y darle una propuesta de país. Que el kirchnerismo lo daba como un rumbo. Por supuesto, nadie lo discute. Pero después había que concretizarlo en pasos claros y sistemáticos. ¿No? Por supuesto que si no nos damos cuenta de el trabajo sistemático, que yo quiero agregar una cuestión, digamos, así como el grupo G25, el trabajo bolchevique que hizo la sociedad rural argentina desde que asumió Néstor Kirchner hasta el conflicto del campo del 2018. Cada referente, Echeverre, y no sé si era Echeverre en ese momento, me parece que sí, o Violcati, no, en el 2000, pero antes era Violcati. Violcati recorrió cada sociedad rural de todo el país, juntando voluntades. El 2008 fue el final de una tarea política. Quizá haya que aprender esa excesiva constancia de los sectores dominantes en la Argentina, ¿no? Digamos, esa paciencia para construir nuestra derrota, ¿no? Vuelvo a repetir, y esto quiero ser muy claro, por supuesto que para nosotros no es tan fácil como para ellos. Esto me parece que es inevitable, por eso no creo que es una derecha más inteligente, no, bueno, tenés tiempo, tenés lugares comunes, tenés más facilidades que los sectores, digo, pienso solamente en los sectores de izquierda o en el campo popular, las divisiones que hay por diferencias de comas y puntos, ¿no? Y en realidad ellos